Buenas. En la clase de hoy vamos a hablar de la siguiente parte de diversidad. Ya vimos diversidad de procariotas, bacterias y arqueas, vimos diversidad de protistas, los eucariotas unicelulares, y también vimos plantas terrestres. Y hoy vamos a hablar de la diversidad de los grupos de hongos. Los hongos son un grupo de organismos eucariotas. Vamos a hablar de sus características de los hongos verdaderos o micotas, en particular de sus células y de la organización que tienen. Vamos a hablar de formas de levaduras, las de que es definir una hifa y un micelio. Y vamos a hablar un poco de su nutrición, de su reproducción, y vamos a describir brevemente los linajes de hongo, que son en grandes rasgos 5. Los quitridiomicotas, los zigomicota, los glomeromicota, los ascomicota y los basidiomicota. Y por último vamos a hablar un toque sobre los líquenes. Entonces, comencemos por los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son eucariotas generalmente multicelulares y pertenecen a un grupo que está ubicado dentro de este gran grupo de los opistocontos que hemos visto otra vez dentro de los unicontos. Son bastante cercanos a los animales y están separados por una serie de grupos de protistas, entre los cuales discutimos en la clase pasada los cuanoflagelados. Hay hongos que no son hongos, ¿sí? Los oomycetes, por ejemplo, están acá, son dentro de un grupo de los cromalvelados. Después también los que hablamos en la clase anterior, mohos mucilaginosos plasmodiales y celulares, que si bien están cercanos, pertenecen al grupo al que pertenecen las amebas y no son monofiléticos con los hongos. Y luego están los hongos o rinofungi o eumicota, que se consideran los hongos verdaderos. Estos, como dijimos, son cercanos a los animales, son considerados multicelulares y vienen muchas formas unicelulares, como vamos a ver ahora, y en general se caracterizan por ser inmóviles y tener una pared celular de quitina. Sus características principales son que tienen células que son sésiles, es decir, que son inmóviles, no tienen capacidad de moverse independientemente, y que están protegidas, además de la membrana celular, por una pared celular, que normalmente está hecha de quitina, que es un polisacárido. La quitina es una sustancia con una buena cantidad de nitrógeno, que está ausente de todas las paredes celulares de las células vegetales, de las plantas, pero sin embargo a veces se la encuentra en las paredes dentro de los exoesqueletos de, por ejemplo, los artrópodos. Otra característica importante de los hongos es que son heterótrofos, es decir, que son incapaces de sintetizar sus propias sustancias orgánicas y por lo tanto dependen de la ingestión de materia orgánica externa. Para ello, otra cosa importante es que no pueden hacer fagocitosis, eso es por las limitaciones que le impone la presencia de una pared celular. Por lo tanto, en general, son saprobios. ¿Qué quiere decir saprobios? Que lo que hacen es infiltrarse, crecer dentro de la sustancia alimenticia, secretan enzimas digestivas en su entorno. Esas sustancias digestivas van a degradar las moléculas complejas en otras más simples y esas sustancias más simples van a ser absorbidas a través de la membrana celular. En general, los hongos verdaderos pueden ser unicelulares, y en ese caso los llamamos con el término general de levaduras, o decimos que son levuriformes. Estas levaduras tienden a tener una forma redonda u oval, como distintas en Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza, o Saccharomyces pombe, que es la levadura de fisión.
y se reproducen por fisión o por gemación. Además, pueden formar filamentos, que son el producto de la división celular, que se los llama pseudomicelio. Por ejemplo, en la levadura Candida albicans, que es un agente causante de la candidiasis, acá tenemos un ejemplo de un proceso de gemación, donde se ve como consecutivamente cada célula va gemando células hijas que van quedando más o menos asociadas en lo que se llama un pseudomicelio. Este video es un timelapse que está acelerado, pero sin embargo pueden ver cómo la tasa de crecimiento exponencial rápidamente aumenta en gran medida y en gran velocidad la cantidad de células a partir de una única célula fundadora. Toda esta replicación se produce, por supuesto, por mitosis. En el caso de los hongos pluricelulares, se forma lo que se llama un micelio. El micelio es básicamente una célula tubular que se elonga formando un filamento que luego se va ramificando. Y ese filamento se llama hifa. El crecimiento se produce por las puntas de las hifas, es decir, por los extremos de los tubos, donde la pared celular es más nueva y más flexible. Y hay dos grandes tipos de hifas, que son aquellos tubos celulares que no tienen divisiones, por lo tanto forman un sincicio, algo parecido a lo que veíamos en las clases de desarrollo, y se llaman hifas cenocíticas. Otros grupos tienen tubos que tienen tabiques entre sí y se los llama hifas septadas. Esos tabiques suelen estar o bien perforados con un único poro que conecta el citoplasma, y otras veces hay una serie de conexiones más complejas a través de las cuales se controla qué es lo que pasa a través de los tabiques. Veamos, por ejemplo, una serie de también videos de timelapse mostrando la dinámica de crecimiento de las hifas. En este caso, un moho, el moho rojo del pan, Neurospora crassa. Y en estos videos que están hechos en campo oscuro se puede ver el crecimiento de las hifas y la formación de los tabiques transversales tras el crecimiento inicial de los extremos de la hifa. Por ejemplo, puede verse en estos videos cómo se va formando una serie de tabiques. Como por ejemplo acá. Acá también se puede ver la formación de tabiques. Y una cosa muy importante es que dentro de esas hifas hay una dinámica citoplásmica muy activa. Estos son videos de tiempo acelerado, en los que lo que se ve en verde son núcleos, son conjuntos de núcleos que van moviéndose por las hifas, unos núcleos que se mueven solitarios mientras que otros se mueven en grupos. Y también lo que se puede ver en rojo son organelas membranosas, que en general van asociadas a los conjuntos de núcleos que van atravesando el micelio. Este también es un video de Neurospora crassa, tanto la proteína verde como representa histona transgénica para una proteína llamada proteína fluorescente verde, mientras que las organelas membranosas expresan una proteína de fusión que se ve en color rojo. Y lo que muestran estos videos es que hay una dinámica muy intensa dentro del citoplasma de las hifas. Y esto a nivel más macroscópico o intermedio es como se ve el micelio, las hifas, creciendo sobre el sustrato. En este caso un sustrato artificial de fieltro para ver mejor, pero normalmente estas hifas irían creciendo dentro del alimento del que se provee el hongo o del suelo.
Los hongos en general, entonces, como dijimos, son saprobios y tienen varios tipos de vida. Pueden ser de vida libre, es decir, que se alimentan de materia orgánica muerta, o pueden ser parásitos, en cuyo caso lo que hacen es se alimentan de materia orgánica viva. En general, algunos pueden ser parásitos obligados y otros son parásitos facultativos, quiere decir que pueden optar entre un estilo de vida parasítico o simplemente ser de vida libre. También hay algunos que son simbióticos y que dependen mutuamente de otro organismo, como vamos a ver en el ejemplo de las micorrizas y también de los líquenes. El crecimiento del micelio dentro de su alimento se ve claramente en el crecimiento de los mohos, los hongos, típicamente en las frutas o también en el pan. Los hongos tienen un mecanismo de reproducción bastante peculiar. Tienen, por un lado, reproducción asexual, ya sea por fragmentación, en la cual pedazos del micelio se fragmentan, se separan y luego siguen creciendo. Algo muy similar a lo que veíamos en muchos otros ejemplos de reproducción asexual agamética. O también se puede reproducir por la formación de esporas. Estas esporas, que suelen ser haploides, se producen por mitosis. Y esa espora se libera, se germina formando un micelio. O sea, primero se estira en una hifa, luego forma un micelio y ese micelio a su vez va a formar nuevas cantidades de esporas. En general las esporas asexuales se denominan conidios y las estructuras en las que se forman son hifas especializadas que se llaman conidióforos. Por otro lado, la reproducción sexual es bastante más compleja. Si bien los hongos no tienen ciclos haplodiplontes como los de las plantas, tienen ciclos bastante parecidos en los que pasan por fases que son o diploides o una fase que se llama dicariota, que son fases en que hay una combinación de núcleos haploides de dos progenitores distintos, pero que aún no se han fusionado. Entonces, si vemos el ciclo, podemos empezar por esporas independientes que germinan y forman sendos micelios usando mitosis. Estos micelios pueden ser de tipos de apareamiento diferente y cuando estos tipos de apareamiento son compatibles entre sí, es posible que al unirse, generalmente atraídos por algún tipo de feromona, se fusionan las hifas y se produce la fusión del citoplasma que se conoce como plasmogamia. A partir de esa plasmogamia comienza lo que se llama la etapa dicariota. En la etapa dicariota se desarrolla un micelio dicariota en el cual hay núcleos genéticamente distintos resultantes de la fusión de los núcleos de los micelios haploides originales. En un momento se produce en estructuras especializadas del hongo lo que se conoce como cariogamia, que es la fusión de los núcleos, y esto lo que forma es un único núcleo diploide, o sea que es 2N, tiene dos pares, dos juegos de cromosomas. Esto va a formar lo que llama en la célula parte de la hifa donde se formó, va a formar lo que se llama un cigoto, y ese cigoto va a producir por meiosis 4 núcleos haploides, que van a ser genéticamente diferentes, pues ya vemos que en la meiosis se producen dos núcleos que contienen una combinación de cromosomas no recombinantes y otros dos que tienen cromosomas recombinantes. Es decir, que va a haber 4 núcleos, cada uno de los cuales va a ser completamente distintos a la combinación original de los parentales. Esos núcleos haploides se van a desarrollar en esporas, y esas son las esporas que van a germinar y cerrar el ciclo. ¿Sí? Entonces tenemos hifas haploides que se fusionan a través de la plasmogamia, se produce un micelio dicariota, se produce cariogama en la fusión de núcleos, y luego núcleos fusionados en un núcleo de cigote va a producir por meiosis esporas que van a esporular y van a germinar nuevamente en micelios haploides. Muy bien, ahora vamos a hablar de los principales 5 linajes de hongos. Tenemos a partir de un ancestro común que se cree que que era flagelado, que también era ancestro común con los flagelados y a los animales.
sale un linaje que va a dar lugar a los distintos tipos de hongos verdaderos. Por un lado tenemos los Chytridiomycota o Chytridiomycetes, los chytridios. También hay otro grupo que tras lo que supone que fue la pérdida de flagelo, por un lado evolucionaron los zigomycetos o zigomycotas, un grupo que se considera a veces que ya no es monofilético, sino que es un conjunto de varios grupos distintos. Nosotros lo vamos a ver como uno solo. Luego están los glomeromycetos, un grupo pequeño de hongos que forman agrupaciones simbióticas con raíces de plantas vasculares. Luego los dos grandes grupos más conocidos, más visibles de hongos, que son los ascomycetes o ascomycota y los basidiomycetes. Ambos se caracterizan por tener esta etapa dicariota, esta etapa donde hay un micelio que tiene núcleos producto de dos progenitores distintos. Y se diferencian porque en un caso los ascomycetes tienen la evolución de una estructura de reproducción que se llama la ascospora, que es un saco dentro del cual se producen las esporas por meiosis, mientras que en los basidiomycetes hay una hifa especializada que se llama basidio, que va a producir por meiosis los basidiosporas. Estas son las características principales de cada uno de los grupos. Se las dejo acá para que las repasen. No las voy a leer, estas están sacadas del libro de Solomon. Vamos a ver rápidamente el primero de los linajes, el linaje de los Chytridiomycota. Los Chytridiomycotas o chytridios son un grupo relativamente pequeño. Su nombre viene de chytridio, una pequeña vasija, en referencia a los esporangios que contienen las zoosporas o esporas flageladas, que son estas que se ven acá. Los Chytridiomycotas son los únicos entre los hongos verdaderos que todavía retienen la hipotética espora flagelada ancestral. Agrupa más o menos unas 1000 especies de hongos distintos y son especies que pueden ser unicelulares o que tienen un cuerpo muy simple que se llama talo y del cual salen estructuras que se llaman rizoides, que les sirven o bien de fijación al sustrato o bien de invasión del alimento. En su mayoría son descomponedores, tienden a ser todas asociadas a ambientes acuáticos o muy húmedos. Sin embargo, algunas son parásitos importantes. Por ejemplo, hay algunas que infectan algas y otros microbios. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver es una diatomea. ¿Se acuerdan de las diatomeas? Las algas cromalveladas que vimos en la clase anterior, que están infectadas por dos chytridiomycetes, cada uno de los cuales acá está formando un chytridio o vasija de donde van a salir las esporas. También son importantes patógenos vegetales y además los chytridios adquirieron particular importancia porque hay una especie en particular, Batrachochytridium dendrobatidis, que es causante de una enorme mortalidad en anfibios y es uno de los principales impulsores, junto con el cambio climático, de una enorme declinación de poblaciones de anfibios en todo el mundo, en particular en los trópicos. Los chytridios en general son haploides, como casi todos los hongos verdaderos. El siguiente grupo que vamos a ver son los zigomycotas o zigomycetes. Los zigomycetes se caracterizan por formar lo que se llama zigosporas, que son hifas especializadas que se producen a partir de la fusión de dos micelios compatibles. Entonces, en este caso acá hay un ejemplo donde se ven dos hifas especializadas que se encuentran, se van a fusionar y van a terminar formando una zigoespora. Se considera que Zygomycota es un grupo no monofilético, o sea que no es válido desde un punto de vista cladístico, por eso es que está entre comillas en el título. Abarca aproximadamente 1100 especies. Las hifas son cenocíticas. Recuerden que las hifas cenocíticas eran aquellos túbulos en los cuales no había tabicación, con lo cual el citoplasma estaba completamente conectado y compartían los núcleos. En su mayoría son descomponedoras, aunque también hay algunos parásitos importantes que infectan plantas y animales. Otros son simbiontes con plantas, formando micorrizas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también en general son haploides.
La reproducción en cigomicetes puede ser asexual. En general lo que sucede es que las hifas van a formar estructuras que se llaman esporangios, y estas esporangios van a formar por mitosis esporas, y estas esporas van a germinar y regenerar el micelio y reiniciar el ciclo. La otra opción es el ciclo sexual. En el ciclo sexual lo que ocurre es que hifas con dos tipos de apareamiento opuestos, típicamente positivo y negativo, crecen unas hacia otras atraídas por señales químicas y van a formar, como se veía en la imagen anterior, se van a fusionar y van a formar lo que se llama gametangios cuando ocurre la plasmogamia. La plasmogamia, que es la fusión de los citoplasmas, genera el inicio de la cigospora, dentro de la cual se van a fusionar en la etapa diploide los núcleos a través de un proceso de cariogamia. Y ahí adentro, ese núcleo diploide va a proceder a hacer meiosis y va a formar, por lo tanto, cigosporas. Esas cigosporas, cada una va a ser haploide, genera un esporangio, y ese esporangio es el que va a liberar las esporas, ahora recombinantes y genéticamente más diversas que las que se producen por reproducción sexual. Voy a hacer una pausa para hablar específicamente de una especie o un grupo, un género de cigomicotas dentro de los mucorales, que es Pilobolus. Pilobolus es una especie de hongo que crece específicamente sobre excrementos de mamíferos. Es común en la bosta de vaca, por ejemplo, y que tiene la característica de tener una morfología muy particular en el cual el esporangio, que es de un color oscuro y opaco, crece sobre una vesícula casi transparente. Acá se ve un video de cómo van creciendo los esporangios. Se ve el esporangio negro y la vesícula que se forma por detrás. Se ve la condensación de gotitas de agua. Y lo que se ve también que se mueve en todo ese sustrato de excremento son nematodes que viven del excremento. Y lo que se ve es que los esporangios al parecer hacen un efecto en que desaparecen rápidamente. Esto es un video de tiempo acelerado. Y lo que está sucediendo es que los esporangios se están disparando y luego se reducen y desaparecen. Estos esporangios están adaptados para disparar esporas hacia una fuente de luz. Esto funciona de modo en que la vesícula que está por debajo del esporangio funciona como un lente que condensa la luz y la enfoca en el fondo del esporangio y en la hifa basal. En función de cuánta luz recibe, una hifa, un lado de esa hifa crece más rápido o más despacio, y eso le permite crecer hasta que se empareja con la dirección de la que viene la luz, ¿sí? Una vez que el esporangio está listo, lo que hace es disparar sus esporas, y lo hace a una gran distancia y una enorme velocidad. Este disparo se produce a una enorme velocidad. Estos videos son hechos con cámaras súper veloces y muy reducidos en el tiempo, y donde se ve la enorme fuerza con la que salen disparados los esporangios, que son esos cuerpos negros, empujados por la presión del líquido que está dentro de la vesícula subesporangial. La velocidad que alcanzan es casi 50 metros por segundo, y esto implica una aceleración enorme y les permite alcanzar un rango muy grande. Algo interesante es que esos nematodes que veían, que son parásitos intestinales de los animales que hacen estos excrementos, que generan estos excrementos, suelen subirse y treparse a los esporangios para también salir dispersados y ser dispersados junto con las esporas. ¿Cuán rápido es este fenómeno? Como ven, esto es en tiempo real. La velocidad de disparo es súper rápida. Ahí está ralentizado.
es posible con estos videos de tiempo acelerado tratar de medir la velocidad y la aceleración, calcular la aceleración que tienen estos esporangios cuando se activan, y el resultado de esa medición arroja una aceleración aproximadamente de 20.000 G, es decir, 20.000 veces la aceleración de la gravedad, comparado por ejemplo con la aceleración de un rifle o de una escopeta, que es solo de 9.395 G. O sea que es más del doble de la aceleración de la bala de un rifle o de una escopeta. Y por eso se los conoce como los cañones de los hongos. Ahora vamos a hablar rápidamente de los glomeromicotas. Los glomeromicotas son hongos simbiontes. En general, forman micorrizas arbusculares con briófitas y con raíces de plantas vasculares. Hay aproximadamente 230 especies. Tienen hifas cenocíticas, es decir, nuevamente hifas sin tabiques y con una continuidad de citoplasma. Y la mayoría son simbióticos y forman lo que se conoce como endomicorrizas. Las endomicorrizas son asociaciones simbióticas en las que estos hongos se asocian a través de, digamos, cuando la espora germina cerca de la superficie externa de las raíces de las plantas y las penetran a través del proceso que llaman austorios por los espacios, moviéndose por los espacios intercelulares, y forman internamente a través de la membrana celular lo que se llaman arbúsculos. Por eso se llaman endomicorrizas o micorrizas arbusculares. Estas micorrizas van a realizar intercambios con las células de la raíz y van a recibir de la raíz azúcares, aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Sin embargo, no se considera que sean parásitas porque en general a cambio ayudan a las plantas a captar minerales. ¿Por qué? Porque en general el micelio de las micorrizas es mucho más fino y más extenso y por lo tanto tiene mucha mejor superficie y volumen que la superficie de las raíces y los pelos radicales, y por lo tanto pueden llegar a sitios dentro del intersticio de las partículas del suelo en las que las raíces no pueden llegar. Por ejemplo, pueden llegar a captar fósforo y nitrógeno, y en general está comprobado que la más gran mayoría de las plantas vasculares y sobre todo los árboles tienen asociaciones de tipo micorrízicas con hongos, y muchas de ellas no pueden establecer plantas exitosamente en ausencia de micorrizas, o si lo pueden hacer, generalmente las micorrizas las favorecen y aceleran mucho el crecimiento. Ahora vamos a pasar al primero de los dos grandes linajes de hongos, los más conocidos, los hongos que producen cuerpos fructíferos que solemos ver y asociar con la palabra hongo. Los primeros son el grupo de los ascomicota o los hongos con asco o ascomicetes. Se llaman de esta manera porque producen esporas sexuales en sacos que se llaman ascos. Se trata aproximadamente de 33.000 especies, son probablemente el grupo con más especies, mayor diversidad dentro de los hongos, y pueden ser o bien levaduras unicelulares, por ejemplo la levadura de cerveza que conocemos, que usamos para la fermentación del pan y para la fermentación de la cerveza, es un ascomicete, o pueden tener hifas típicamente con septos perforados. Tiene una reproducción asexual por esporas llamadas conidios y formadas por mitosis en conidióforos. Y incluyen una gran variedad de formas, pues incluyen las levaduras, como dije, incluyen a un grupo que se llama mildews o rollas, que son forman unas estructuras visualmente pulvurulentas, como manchitas polvorientas muchas veces en las plantas. En general suelen ser, los mildews son parásitos y patógenos de plantas.
muchos de gran importancia por el daño que pueden producir en cosechas. También los mohos verde-azules, que son los mohos típicos que vemos en las frutas o en el pan, incluyendo géneros como el penicillium. También hay mohos rosas y mohos pardos, como Neurospora crassa, que habíamos visto en las cifras un poco antes. También unos que llaman hongos copa, hongos taza, muy comunes en muchos lugares. Y también hongos de gran valor económico y culinario, como son las colmenillas o morchelas, o las trufas. También es un ascomicete, un hongo muy conocido local aquí en Patagonia, que son los yaoyaos. Los ascomicetes tienen una reproducción asexual por gemación, como las levaduras, como vimos en el caso de Candida albicans, o como en este caso de Saccharomyces cerevisiae, la levadura de cerveza. Y los hongos multicelulares pueden formar conidios, que son estas estructuras, estas hifas especializadas que forman esporas por mitosis. Si no, también tienen estrategias de reproducción sexual bastante más complejas. Durante la reproducción sexual, lo que sucede es que hay una etapa haploide. En esta etapa haploide se verifica la presencia de micelios, que son haploides, son lo que se llama unicariontes, están conformados por múltiples copias de un único núcleo original que salió de la espora. ¿Sí? Estos micelios pueden reproducirse sexualmente, como vimos antes. Y estos micelios haploides tienen distintos tipos de reproducción. Cuando se encuentran atraídos nuevamente por feromonas, dos tipos de reproducción opuestos, producen hifas sexuales cenocíticas. Esas hifas sexuales cenocíticas, es decir, que son con hifas que no están tabicadas, al encontrarse se fusionan a través de plasmogamia y se produce una migración de núcleos. Y eso hace que se formen lo que se llaman hifas dicariotas, que son hifas en las cuales hay núcleos de dos individuos distintos. ¿Sí? Esta es lo que se llama la etapa dicariota o N más N, porque estas hifas, los núcleos que tienen son haploides, pero son originarios de dos progenitores. Eventualmente, esas hifas dicariotas van a formar un ascocarpo, que es un tipo de cuerpo fructífero, y dentro de ese ascocarpo se van a desarrollar ascos, dentro de los cuales cada uno va a tener un doble, va a ser un asco dicariota, dos núcleos haploides. Dentro de ese asco, lo que sucede es que se produce la cariogamia, es decir, la fusión de núcleos. Hay una etapa corta diploide, en la que está este cigoto con un núcleo diploide que rápidamente va a hacer meiosis, y a través de meiosis, y tras hacer meiosis va a hacer una ronda de mitosis, produciendo entonces inicialmente cuatro células por meiosis, y luego cada una de esas cuatro, dos células más por mitosis. Y esas células se van a llamar las ascoesporas. Esas ascoesporas se liberan y cuando germinan independientemente van a formar nuevamente micelios haploides, cerrando el ciclo. Un detalle importante acá es que los núcleos haploides se están fusionando en un cigoto diploide. Y ese cigoto se divide por meiosis. Recuerden que en la meiosis resulta en cuatro núcleos haploides que son recombinantes. Cada núcleo se divide por mitosis y eso genera dos núcleos haploides por cada núcleo resultante de la meiosis, es decir, 8 ascosporas o 4 pares de núcleos. En algunos de estos grupos de ascomicetes, los ascos son lineales, entonces forman esporas que conservan el origen de división. Como pueden ver en este ejemplo, que si ven hay conjuntos de 8 esporas y si se fijan, lo que sucede es que siempre la diferencia entre las esporas se deben a diferencias alélicas, si recuerdan de genética, y lo que está mostrando es el contenido alélico de cada espora. Como las esporas son haploides, cada una, los alelos siempre se expresan, y pueden ver cómo siempre se expresan de a pares. Pueden ser las 8 idénticas, pueden ser 4 y 4, o pueden tener 2, 2, 2 y 2. Este tipo de esporas se utilizó muchísimo para estudiar justamente la genética,
ya que permiten ver directamente en cada espora, gracias al ser haploides, los genotipos originales que producto de la meiosis. Como mencioné, este micelio dicariote forma un ascocarpo, este cuerpo fructífero, que se forma por un lado a partir de las hifas dicariotas, pero además se entremezclan con hifas monocariotas originales, o sea, las hifas que dieron lugar a las hifas dicariotas. En conjunto con las hifas dicariotas van a elaborar un cuerpo fructífero que se llama el ascocarpo. Ese ascocarpo tiene distintas morfologías que no vamos a discutir acá, pero lo importante es que producen los ascos, dentro de los cuales se van a producir por meiosis las ascosporas. Esas ascosporas eventualmente van a ser liberadas para que generalmente se dispersen por el viento y al caer en un lugar apropiado germinen nuevamente. Por último, vamos a hablar de los basidiomicetes o el grupo Basidiomycota. Los basidiomicetes se caracterizan por ser hongos con basidios. Los basidios son unas estructuras, unas hifas especializadas que producen las esporas sexuales. Y basidio viene de un término griego que quiere decir garrote o bastón, como en los bastos de la baraja, por la forma. Es un grupo también muy diverso, es apenas menos diverso que los ascomicetes, tiene alrededor de 30.000 especies y se caracteriza por tener hifas con septos perforados. En los basidiomicetes la reproducción asexual es bastante infrecuente, así que no la vamos a discutir. En cambio vamos a hablar de la reproducción sexual, que es por basidiosporas formadas en estas estructuras modificadas llamadas basidios. Los basidios, una de las maneras de recordar la diferencia de los ascos es que las basidiosporas se forman en el exterior de los basidios, que son estas estructuras, mientras que en los ascomicetes los ascos se forman en el interior de los ascos. Los basidiomicetes pueden ser generalmente descomponedores, aunque también hay formas parásitas. Muchos forman micorrizas y sus cuerpos fructíferos son los que forman lo que llamamos setas o el hongo que uno ve, el hongo de sombrero, hongos de repisa y vejines. La diversidad de cuerpos fructíferos es muy grande. Acá hay un ejemplo de distintos tipos de hongos. Todas estas son fotos sacadas en Puerto Blest. Estos dos son corales. Estos son lo que llaman hongos de sombrero, de distinto tamaño. Se llaman micenas. Este es uno que se llama... Son otros hongos. Este es uno que se llama lengua de vaca o fistularia hepática. Y esto es uno que se llama polverilla. Hay muchas más formas de hongos. Hay en forma de nido, a lo que se llaman los cuernos hediondos. Excede lo que podemos ver en clase, pero pueden ver muchísimo en internet y puede haber muchísima diversidad de hongos que también van a ver en botánica el semestre que viene. La reproducción de los basidiomicetes comienza en lo que se llama un micelio primario, que deriva de la germinación de las basidiosporas. Este es un micelio haploide y es monocariota, es decir, que es un micelio donde cada célula, dentro de cada septo, hay núcleos que son haploides, de un único origen. Eventualmente, cuando se encuentran dos hifas con diferente tipo de apareamiento, se produce la plasmogamia, que es la fusión de hifas, y eso genera un micelio secundario, que al igual que en el caso de los ascomicetes, es un micelio dicariote, es decir, que está conformado por hifas con pares de núcleos haploides, cada uno de un progenitor distinto. Se llaman hifas dicariotas. Este micelio secundario crece bastante rápido y lo que hace es, las hifas se compactan formando lo que se llama un botón primero, y ese botón es lo que va a formar el basidiocarpo o cuerpo fructífero del basidiomicete. En ese basidiocarpo se van a desarrollar estructuras en forma de láminas, a veces en forma de esponjas, y en esas láminas se van a formar los basidiocarpos.
Y en esas basidiocarpos se van a formar los basidios. En cada basidio va a ocurrir la cariogamia, es decir, la fusión de núcleos en un núcleo único diploide, que es la corta etapa diploide de este grupo. Ese cigoto diploide va a hacer meiosis, y una vez que hace meiosis va a formar 4 basidiosporas en un basidio. Esas basidiosporas se van a liberar y van a germinar formando mis nuevos micelios primarios. El crecimiento de cuerpos fructíferos generalmente está en condiciones de humedad, típicamente por las lluvias. Hay muchos hongos que son especies que son bioluminiscentes, es decir, que son capaces de generar su propia luz, probablemente para atraer animales que dispersen las esporas. Hay una gran diversidad de formas de crecimiento de los basidiocarpos, gran diversidad de tamaños. Ahí a veces se ve el micelio de este hongo en particular. Los basidiocarpos tienen cada uno una serie de estructuras con una morfología que sirven para poder clasificarlos y determinarlos. Muchos son comestibles, pero también hay muchos que son tóxicos. El objetivo principal del basidio es la liberación de esporas. Esas esporas, las basidiosporas, van a ser las que, dispersadas por el viento, a grandes distancias, van a viajar hasta encontrar un sustrato adecuado para su crecimiento, típicamente algún tipo de materia orgánica muerta, que van a colonizar eso, la cual va a crecer nuevamente un micelio primario haploide. Una vez que han esporulado, la mayoría de los cuerpos fructíferos tiende a degradarse y morir. Aunque el cuerpo fructífero decae, generalmente el micelio que lo generó sigue vivo por muchos años. Para cerrar, voy a hablar de los líquenes. Ya mencionamos las micorrizas como asociaciones simbióticas entre plantas y animales, y los líquenes son otro tipo de organismo dual que está conformado por un hongo heterótrofo, típicamente una ascomycete, aunque hay algunos líquenes tropicales que están formados por basidiomycetes, y una alga autótrofa. La alga en general suele ser o una clarofita, es decir, una alga verde, o algún tipo de cianobacteria. Hay aproximadamente 14.000 especies de líquenes, y acá especies está hecho entre comillas porque en realidad serían más bien combinaciones de especies específicas. Muchas veces la misma especie de hongo con una alga distinta va a dar un líquen, una combinación que es morfológicamente muy distinta a cuando se combina con otras algas o otros hongos. Los líquenes tienen un montón de morfologías diversas. En general se habla de líquenes crustosos, cuando son líquenes que se forman muy planos contra un sustrato. Líquenes foliosos, cuando forman estructuras que más parecen hojas levemente plegadas. Y también líquenes fruticosos, que son aquellos líquenes que forman estructuras más ramificadas, que se elevan más del sustrato, incluyendo al líquen soldado británico o a la usnea y la protosnea o la barba de viejo, que crece mucho en los árboles de la Patagonia.
Los líquenes se caracterizan por estar formados por algas en una matriz de hifas. En general, la matriz de hifas, que es el componente fúngico, lo que hace es proveer, por un lado, de un medio húmedo que permite la supervivencia de las algas y además promueve la adherencia al sustrato, ya sea roca o piedra o madera o donde sea que se está creciendo el líquen. Y mientras tanto, el alga lo que hace es hacer fotosíntesis y proveer con los productos fotosintéticos al hongo. ¿Hasta qué punto es una relación de mutuo beneficio y hasta qué punto es una especie de esclavización de algas por parte de los hongos? Todavía se discute bastante. En general es difícil, pero no imposible, cultivar los componentes por separado. Las morfologías que adoptan son muy distintas. Y es bastante más difícil lograr, digamos, unir las especies por separados y conformen una morfología liquénica. En general los líquenes se reproducen asexualmente a través de la formación de propágulas que se llaman soredios. Los soredios son grupos de células algales, una o más células algales, rodeadas por hifas fúngicas. En general, después de la desprensión, cuando se desprende el soredio y cae en un sustrato adecuado, las hifas crecen mientras que el alga se reproduce y desarrollan austorios que penetran al alga. A veces las esporas de los hongos que se reproducen sexualmente en estructuras en los líquenes forman esporas que solo pueden acarrear, por supuesto, el hongo, y ese hongo va a formar un líquen nuevamente si encuentra en el medio ambiente el alga adecuada. Bien, y con esto entonces cerramos nuestro capítulo de diversidad de hongos, en este caso diversidad 2. Hemos visto a los hongos como eucariotas y sus características generales, los 5 grandes linajes de hongos y los líquenes. Cualquier tipo de preguntas que tengan, en este caso me las pueden hacer en la clase que viene, que nos veamos, o si no, también pueden escribirlo como comentarios en el video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.